Desglosando, amigos televidentes y por supuesto Jairo, que nos acompaña aquí en el Centro Internacional de Noticias, algunas dudas que quedaron más allá de la presentación de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro sobre su discurso y algunas lagunas que quedaron en este caso para la oposición, por supuesto algunos señalamientos, acusaciones de lo que sería la estrategia de la oposición frente al gobierno de Nicolás Maduro, que ha asumido Jairo el día de hoy ante los venezolanos en cadena nacional, que sufre pues la peor crisis de todos los tiempos. Jairo, tu visión de lo que ha sido esta respuesta del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Salud, al presidente Nicolás Maduro, a lo último. Si aquí quiere diálogo, si usted quiere diálogo, aquí lo va a conseguir. Carlos Eduardo, creo que fue una respuesta inteligente, asertiva, que no solamente abrió una ventana para poder establecer mecanismos de diálogos que permitan soluciones país, no soluciones gobierno. Creo que la intervención del diputado Ramos demuestra no solamente que la oposición que ganó las elecciones, que en estos momentos ostenta el poder en el legislativo, tiene la ambición y de manera particular la disposición para encontrar mecanismos que le permita superar la difícil crisis económica, social y política que se vive actualmente en Venezuela. En segundo lugar, también creo que dio una lección muy importante. Si en algunos sectores de América Latina se creía o existían dudas en relación con el liderazgo del nuevo presidente de la Asamblea y su disposición a encontrar mecanismos para fortalecer la democracia y darle un vuelco en términos sociales y económicos, estaban completamente equivocados. Fue breve, fue preciso, improvisó algunos aspectos, contestó de manera directa y de manera particular algo que es histórico, no solamente por su intervención en cadena, no solamente por tener la opción de disputarle verbalmente algunos contenidos al presidente Maduro, algo que es mucho más importante en estos momentos. Fue franco y directo con la Fuerza Armada, le dijo sus límites, le recordó no solamente su misión, sino de manera particular los roles que asumen con base en la Constitución. Y yo creo que este es un paso muy importante si se quiere pensar en un cambio democrático que lleve a una situación completamente diferente a Venezuela. Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, voy a incluir en esta conversación a Leopoldo Martínez, analista político e internacional, nos acompaña desde nuestros estudios en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Una buena noche, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de comentar hoy este histórico evento que ha ocurrido en Venezuela esta tarde con la rendición de un informe anual, de una memoria y cuenta por parte del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional por primera vez en manos de la oposición política al régimen. Señor Leopoldo, usted dice histórico, algo que puede ser normal o debe ser normal en cualquier parlamento, que es que el presidente de la República, así no tenga la mayoría en el parlamento, vaya, discuta, debata, presente sus ideas, se critique las ideas, por supuesto, de quien tiene la mayoría y todo marche dentro del camino de la Constitución. De hecho, escuchábamos un discurso o unas palabras muy cortas de Henry Ramos Salud, que es el presidente de la Asamblea Nacional, pues haciendo esa reflexión de cómo se comporta el gobierno y de lo que debe ser según el mandato de la Carta Magna venezolana. Sí, y parecía, y mucha gente pensaba, incluso horas antes de que esto ocurriera, que no iba a suceder. Había gente que especulaba que haber cambiado el horario podía obedecer a un intento por frustrar esta rendición de cuentas, pero ha ocurrido. Y ha ocurrido de la misma manera en que ocurrió el 6 de diciembre un proceso electoral en el cual finalmente se reconoce un triunfo de la oposición para establecer una mayoría en uno de los poderes del Estado. Y yo creo que poco a poco, si se sigue por esta vía, si se avanza por esta ruta, vamos a ir viendo un proceso de recuperación gradual de los espacios democráticos y de las instancias y los controles que deben existir de acuerdo a la Constitución Nacional, porque los últimos 17 años han sido básicamente años en los cuales se han impuesto las vías de hecho, el atropello, el avance de la voluntad de quien tiene la mayoría. Esta es la primera vez en todos estos años que hay un verdadero balance de poder, por lo menos comienza un verdadero balance de poder. Recuérdate que la oposición en Venezuela ha logrado gobernaciones de Estado, alcaldías, incluso la alcaldía mayor de la capital, pero
como el poder legislativo se encontraba siempre en manos del propio gobierno, toda la autonomía de los poderes regionales, gobernadores de estado y alcaldes, y la autonomía de los demás poderes del Estado, el judicial, el poder contralor, se encontraba totalmente subyugada a la voluntad del Ejecutivo Nacional, primero a la voluntad del presidente Chávez, y en esta deriva autoritaria del país en estos últimos años, también en estos primeros años de la presidencia de Nicolás Maduro. Pero aquí hay un punto de partida hacia una nueva realidad política. Y creo que además hoy vimos algo inusual en la práctica protocolar de la rendición de los informes o la memoria y cuenta del presidente de la República, que es que el presidente de la Asamblea Nacional, haciendo uso de una muy bien hilada interpretación del reglamento, en el momento de concluir la sesión, le hace, como señalaba en estudios en Bogotá mi compañero esta noche, una réplica inteligente, precisa, contundente, en donde Henry Ramos le habla a todos los poderes públicos que están citados allí en la Asamblea Nacional y les trata de marcar una nueva ruta en la cual cada quien debe leer la Constitución y ejercer la función que le corresponde. Señor Leopoldo, me causó curiosidad cuando hace este señalamiento, pues en el discurso de Nicolás Maduro, en esta rendición de cuentas, estuvo presente en todo momento el tema de la guerra económica, que es prácticamente un discurso oficial en Venezuela por parte del gobierno, y Henry Ramos le dice a Nicolás Maduro: presidente, la inflación, que todos sabemos que Venezuela vive una inflación altísima, tal vez la más alta del mundo, pues se le dice, la inflación es consecuencia de las decisiones políticas. Allí prácticamente desarma al gobierno. Claro, lo desarma, y fíjate que en la presentación de la memoria y cuenta del informe anual de Nicolás Maduro hay como un contraste entre lo político, en donde Nicolás Maduro se parece más al parlamentario que yo conocí cuando fui diputado en Venezuela. Me tocó conocerlo y convivir con él, yo como diputado de oposición y él como diputado del gobierno. Ese Nicolás Maduro de hoy se parecía más al Nicolás Maduro parlamentario, al Nicolás Maduro que juega a la política, no al que venía montado en esta deriva autoritaria en la que de alguna manera bastante desconcertante lo hemos visto en los últimos meses. Este Nicolás Maduro de hoy en lo político juega a la política, pero en lo económico insiste en no transitar por una rectificación, en no hacer una reflexión profunda de por qué Venezuela está metida en esa crisis que tú señalas. Una crisis donde Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, una inflación del 254%, tiene una situación de escasez de productos básicos desconocida en la historia de Venezuela. Es evidente que el país desaprovechó de manera impresionante una década de bonanza petrolera y se encuentra ahora con una economía de puertos colapsada, donde hasta el café se importa porque no se produce nada en el país, y en donde incluso el colapso productivo del país incluye al sector petrolero, porque no solo han caído los precios del petróleo, sino también ha caído la producción de petróleo en el país. Venezuela está produciendo hoy menos petróleo que el que producía cuando Hugo Chávez llegó al poder. Entonces, en 17 años no solamente que se ha destruido todo el aparato productivo nacional, sino que también se ha comprometido la capacidad productiva de la industria petrolera venezolana, de PDVSA, que era una industria ejemplar a nivel internacional, que era modelo de eficiencia incluso. La eficiencia de la industria petrolera y de los trabajadores petroleros venezolanos ha servido para que en los Estados Unidos, en Canadá y en la propia Colombia tengan ustedes hoy en día empresas petroleras manejadas y gerenciadas por venezolanos que se formaron en la industria petrolera venezolana. Entonces, todo eso que se destruyó no es más que el resultado de un modelo económico, de una política económica en la cual el gobierno insiste al presentar este decreto de emergencia económica, que es prácticamente un decreto irreflexivo frente a las causas de la crisis. Nicolás Maduro trata nuevamente de vender el concepto de la guerra económica. Nicolás Maduro
trata de insistir en que la crisis que se vive hoy por hoy en Venezuela es resultado de la caída en los precios del petróleo, pero no reflexiona sobre el colapso absoluto que tiene el aparato productivo nacional. Incluso uno de sus nombramientos más recientes de estos días, el del nuevo ministro a cargo de la recuperación económica del país, el ministro Luis Salas, ese ministro ha declarado que la inflación es un problema imaginario. O sea, Nicolás Maduro en lo económico se muestra absolutamente aislado de la realidad que lo agobia, que lo asfixia y que se traga la popularidad que antes tenía este régimen y que se tradujo no solamente en el voto castigo y en el voto opositor que construyó esta mayoría que hoy en día está establecida en la Asamblea Nacional, sino en la abstención de millones, casi 2 millones de electores tradicionales del chavismo que no se expresaron electoralmente, no quisieron votar por la oposición, pero no salieron a votar por el gobierno. Es decir, hay una crisis política que rodea al gobierno de Nicolás Maduro, que se lo traga, que lo asfixia, que asfixia a todo el país, y él, en la causa fundamental de esa crisis, que es la económica, se muestra absolutamente indispuesto a una rectificación. Por eso cuando Henry Ramos Alup le contesta de la forma en que le contesta hoy, se está metiendo usted en un camino económico que insiste con el error que lo ha traído hasta aquí, da en el clavo. Un tema que estuvo ausente de toda la reflexión de Nicolás Maduro, de todo su informe del día de hoy, y que llama la atención que no le haya dedicado una sola palabra, es el tema de la inseguridad que se vive en Venezuela. Venezuela no solamente en este momento tiene una economía en una crisis que no se podría explicar de otra manera que como resultado de 17 años de una conducción económica muy desacertada, sino que Venezuela tiene en este momento una situación de inseguridad ciudadana terrible. Es el país más violento de todo el continente después de Honduras. Entonces, todas estas cosas que están allí agobiando, acabando con la tranquilidad del ciudadano venezolano, están expresadas en esa mayoría que reclama cambios y que hoy en día se sienta en la Asamblea Nacional para exigir una rendición de cuentas como se ha hecho hoy. Bien, es Leopoldo Martínez, analista político internacional. En la pantalla superior, por supuesto, está nuestro querido analista permanente Jairo Libreros, a ambos agradezco que hayan compartido estos minutos aquí en NTN24, haciendo el análisis de lo que fue esta rendición de cuentas del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. A ambos, buenas noches, mil gracias.